Hola a todos, mi nombre es José Antonio García Rivas de Toluca, Estado de México. Hoy les voy a compartir una síntesis hablada del libro Bioenergética del autor Alexander Lowen, un famoso psicólogo en el área de la gestal y la bioenergética y el humanismo. Eh, el libro comienza dando una introducción a la bioenergética. Él habla al principio del libro, habla de su interacción con William Reich. William Reich, según el libro, se le conoce a él como el introductor al análisis y al tratamiento de la bioenergética, es decir, aquella energía que todos los organismos tenemos, incluyendo los seres humanos. Esta energía William Reich la llamó orgona. También tomando en cuenta que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Pero sabemos que hay muchos tipos de energía. Hay energía eólica, energía eléctrica, hay energía calórica, cinética, química, bioquímica. Pues la orgona podemos decir que es la colección de energías organizadas, válgase la palabra organizadas en un organismo. Es a lo que William Reich llamó orgona, esa energía interior que todos tenemos. Es como la energía de la vida, por decirlo así, en lo que es la parte orgánica. Pero antes de continuar, quiero decirles que una síntesis es el despliegue o la explicación de un libro con mis propias palabras, como yo lo entendí. Y un resumen es básicamente una colección de ideas primarias donde sí se puede copiar directamente enunciados del libro e integrarlos en un resumen, pero en una síntesis es diferente, porque en una síntesis tienes que leer, comprender y luego volver a explicar lo que entendiste en tus propias palabras. O sea, tienes que sintetizar la información en base a una entrada de información. Pero bueno, les digo esto porque desde mi conocimiento, desde mi percepción, lo que hizo William Reich es que él se dio cuenta de que lo que nos hace vivos es cierto tipo de energía que él llamó orgona. Y esta energía también, como todas las energías, viene y va y se transforma en diferentes energías, ¿no? Como cuando mueves un brazo, es energía mecánica. Y obviamente también bioeléctrica, a través de los impulsos nerviosos. Pero bueno, dice este señor Alexander Lowen, que él comenzó a indagar en lo que es la energía del individuo. Por eso el libro se llama Bioenergética, a raíz de que él conoció al señor William Reich. No sé si muchos han escuchado sobre el uso de las energías Reiki, por decirlo así. Están de algún modo basadas en las observaciones del señor William Reich de Alemania. Entonces, William Reich dice que al principio del libro, en la introducción, él dice que él conoció a William Reich en Nueva York, en una escuela. Él estaba dando clases sobre análisis del carácter o los tipos de caracteres en una persona, y dice que eso se le hizo muy, muy interesante al señor Lowen. Después él se acercó a él y decidió seguir platicando con él, y él a modo como de broma le dice a William Reich, le dice: yo quiero ser famoso como tú, quiero aprender lo que tú sabes, porque él se había impresionado por las perspectivas energéticas del cuerpo humano. Entonces William Reich le dijo: yo te puedo hacer famoso a ti. Y Alexander Lowen le dice: ah, caray, ¿cómo? Te voy a pasar todo lo que yo sé, te voy a enseñar todo lo que yo conozco y tú vas a desarrollar sobre eso. Y dicho y hecho, y sí, empezaron a trabajar juntos, pero William Reich le dijo: bueno, para que tú puedas entender esto de la orgona, porque William Reich todavía no usaba el término bioenergética, él en ese entonces.
1942, los años 40. Cuando él le dice que lo va a hacer famoso y le dice esto a Alexander Lowen, le dice, para que tú puedas entender te tienes que someter al tratamiento también de los que yo doy. Y el autor, él dice que se sentía un poquito, ¿cómo se dice? Renuente. Él se sentía renuente de hacer el tratamiento de William Reich, porque desde el orgullo él decía, yo no tengo nada, no necesito ninguna terapia. Pero William Reich le dijo, sé a lo que te refieres, pero por lo menos date el chance de que veas y compruebes que efectivamente no hay nada. Déjame iniciar el tratamiento contigo para que puedas comprender. Entonces, Alexander dijo, bueno, pues si esto es necesario para que yo conozca más de su marco teórico de la orgona, pues ok, vamos a hacerlo. Entonces, él inició un tratamiento con William Reich, que consistía donde él se tenía que acostar en una plataforma horizontal, una cama, un camastro, no sé si médico o cualquier cosa. Él se recostó donde él flexionaba las rodillas y echaba la cabeza hacia atrás, mirando hacia atrás. Hicieron un procedimiento donde William Reich le pedía que respirara. No es tan sencillo como lo estoy diciendo, porque no quiero entrar mucho en detalle, porque no es el mensaje de la introducción. Pero básicamente, cuando él hizo este ejercicio, Alexander Lowen tuvo un disparo. Es decir, de su inconsciente vino una memoria donde su madre aparece amenazándolo, no amenazándolo, pero hablándole muy duro cuando él era niño. Y cuando sale esta emoción de él, cuando está en esa posición, dice Alexander que dio un grito, un alarido muy fuerte, que él ni siquiera sabe de dónde salió, pero tuvo la necesidad de gritar durante ese ejercicio. Con este ejercicio, Alexander Lowen quedó muy sorprendido, se dio cuenta de que, aunque él creía que él era completamente estable y sano mentalmente, él no creía que tuviera algún bloqueo o algún trastorno psicológico, pero con este grito que él expeló cuando estaba en el camastro, se dio cuenta de que posiblemente su parte consciente estaba bloqueando, sin su conocimiento, estaba bloqueando ciertos dolores de la infancia que se habían trasladado a su edad adulta sin que él se diera cuenta totalmente, ¿no? Por eso se le llama inconsciente, porque no te das cuenta. Entonces él queda muy sorprendido y continúa investigando con William Reich y sigue platicando con él y siguen haciendo ejercicios. Y él empieza a absorber todo lo que es el marco teórico de la orgona del señor William Reich. La verdad que para mí William Reich fue una persona extremadamente inteligente, un genio de su época. El libro habla de que pues, William Reich fue encarcelado y criticado porque una de las razones de William Reich es que él decía que uno de los grandes problemas de nuestra sociedad es el tabú y muchas de las costumbres, usos y costumbres sociales que tienen fondo básicamente tienen fondo en el consorcio religioso político de nuestros días. Esa conciencia del pecado y el desarrollo de muchas estructuras articuladas en nuestra sociedad que no nos permiten ser, ¿no? Sobre todo cosas que rodean la parte sexual del ser humano. Él decía que muchos de los trastornos neuróticos y esquizoides de los individuos es por los bloqueos sexuales, es decir, no tener la capacidad de expresarse. Pero en esas épocas, pues todavía la gente es demasiado conservadora y difícilmente se dan el permiso o se permiten platicar o dialogar a fondo del aspecto sexual humano, ¿no? Y creo que sucede en todas las sociedades, incluso en sociedades liberales, obviamente en sociedades conservadoras como el Medio Oriente, en algunos lugares de la India y en Latinoamérica, y obviamente en todo lo que es Europa y Norteamérica. William Reich le dice esto, le dice, muchos de los bloqueos emocionales tienen un fondo en el bloqueo sexual. Un momento, déjenme ir por agua. Ok, pues estamos hablando de lo que estamos hablando es el bloqueo sexual. Dice aquí
el, el libro que William Rey le hablaba a Alexander Lowen sobre que puede haber, que muchos de los trastornos psicológicos o desbalanceos energéticos en el cuerpo humano es por un desequilibrio en esta energía interna. Esta energía interna, cuando se desbalancea, produce un desequilibrio que es denominado una armadura que sirve para proteger al individuo de las experiencias emotivas dolorosas, amenazantes. Es decir, cuando una persona que va creciendo y va encajándose en la sociedad, o la sociedad la va encajando en esa estructura, sea Norteamérica, sea la India, sea donde sea, hay estructura social, esta persona empieza a tener un desequilibrio energético, como por ejemplo, a las mujeres regularmente se les protege o se les sexualiza al mismo tiempo, entonces se les enseña a controlar mucho su impulso sexual, pero no a un grado saludable, sino muchas veces en una forma bloqueante, o incluso son acusadas o mal vistas si ellas expresan estas expresiones o estos deseos naturales en el ser humano, y lo cual estos bloqueos van produciendo armaduras psicológicas y físicas. Y a mí el libro me sorprende que estas armaduras sean físicas también, porque habla de que incluso transforman nuestro cuerpo, cómo nos presentamos, nuestra postura, nuestra cara, nuestros semblantes, la expresión de nuestros ojos. Todo nuestro cuerpo está expresando constantemente qué está sucediendo adentro. Pero bueno, él lo llama la economía energética o economía energética sexual. Dice que se refiere al equilibrio que establece entre su carga y descarga de energía, o entre la excitación y el desahogo sexual. Entonces, como ya hemos dicho, cuando hay un desequilibrio, pues hay un bloqueo, ¿no? Pero bueno, William Rey le explica a Lowen que la orgona es un proceso muy dinámico, donde hay una subida de energía cuando hay un deseo, cuando el organismo quiere hacer contacto, cuando busca comida, busca pareja, busca agua. Hay una corriente de energía hacia esa intención del organismo para hacer contacto con lo que necesita y quiere. Y después viene una descarga energética para descansar y restablecer energía nuevamente. Entonces es un ritmo natural necesario en la vida, ¿no? Cuando este ritmo natural es interrumpido o interferido por diferentes razones, entonces dice que se habla de un desequilibrio energético. William Rey también le habla a Alexander Lowen sobre la importancia del orgasmo, a lo cual Alexander Lowen al principio era muy escéptico acerca de esta observación o acerca de esta percepción de la parte sexual del ser humano. O sea, él casi descartaba a William Rey como si le dijera, oye, tú todo lo quieres basar en el sexo, y piensas que, creo que también a Freud lo acusaban de que todo tenía fuente en el sexo, ¿no? Pero William Rey le explica que no es así, no es una concentración o una observación morbosa o obsesión por el sexo, sino él explica que la energía sexual es importantísima en la vida del ser humano, es extremadamente potente y básicamente es lo que nos mantiene vivos como especie aquí en el planeta. Entonces es algo muy importante, y también algo que está rodeado por muchísimos tabús y muchas tradiciones, ¿no? Y por religiones y por políticas y otras cosas. Entonces, William le explica a él la definición del orgasmo, no desde una perspectiva netamente sexual o genital, sino a nivel general en todo el cuerpo. Y dice él aquí en su libro, es importante entender que Rey definía el orgasmo como algo distinto a la eyaculación o del clímax. Representaba una reacción involuntaria del cuerpo, total, manifestada en movimientos rítmicos y convulsivos. Entonces, el orgasmo no solamente se refería a él a la excitación genital, sino se refería a la relajación o descarga de energía de varias partes del cuerpo o de todo el cuerpo.
el orgasmo como en el sentido estricto de la palabra orgasmo, organizado, organismo. Es decir, el orgasmo es la capacidad del organismo de descargar esa energía, sea sexual, sea de hambre, sea de nutrición, sea de contacto humano, sea de expresión, sea de creatividad, ¿me entienden? Entonces, el orgasmo no es netamente genital, sino en forma general en todo el cuerpo del individuo. Entonces, la introducción avanza como expresando cómo el autor Alexander Lowen trata de entender a William Reich, cómo es posible que todo tenga origen en el sexo. Entonces, digo que casi lo descarta porque él dice que al principio no creía o no quería él entender que muchos trastornos o bloqueos tienen origen en la parte sexual del ser humano. Y tomando en cuenta la parte sexual, no solamente hablando de la parte genital, eso es algo también que William Reich tuvo problemas en sus tiempos, como todo genio que se adelanta a su época, tienen problemas. Él fue alguna vez rechazado o lo criticaban a lo mejor de morboso o demasiado liberal, cuando él lo que estaba intentando él era expresar la parte sexual general, no solamente genital, sino la psique, el cuerpo, la piel, los músculos, todo el sistema toda la osamenta, todos los huesos en forma general. Entonces ellos siguen avanzando, siguen trabajando juntos y Alexander Lowen toma estos ejercicios o este tratamiento con William Reich, se da cuenta que él tiene un bloqueo y queda muy sorprendido por ese bloqueo y él sigue estudiando con él y comienza a entender el marco teórico de William Reich. Entonces él se empieza a dar cuenta de que hay un flujo de energía dentro de nuestro cuerpo que es constante, así como late nuestro corazón, así como nos relajamos o estamos tensos o hacemos ejercicios o hablamos o tenemos emociones o nos enojamos, hay un flujo constante de esta energía en nuestro cuerpo. Él se da cuenta de eso y se da cuenta que cuando él, en el tratamiento que tuvo con William Reich, tiene una liberación emocional, él queda muy sorprendido de eso porque se sintió bien después de este grito, se dio cuenta de que él puede tener una mejor vida. Es decir, cuando él llega al tratamiento con el orgullo de que no tiene nada y después se da cuenta de que puede mejorar mucho su salud mental, entonces se da cuenta que él estaba viviendo en una conciencia falsa, básicamente. Entonces, eso es por este tema de la introducción de su interacción con William Reich. Ahora vamos a seguir con el título de Mis actividades como terapeuta reikiano de 1945 a 1953.